es un instrumento del tamaño de la Tierra. En amarillo, al este, vemos el pico Veleta en España, del Irán. Luego al norte está el telescopio de Groenlandia, que se unió a nosotros en 2018, pero no estaba disponible todavía para la observación 2017. En el Pacífico tenemos el Sub-Millimeter Array en Hawái y el James Clerk Maxwell Telescope. Y es un sitio con muy buena capacidad de calibración. Y al sur tenemos el telescopio del Polo Sur. Y en Norteamérica tenemos el Sub-Millimeter Telescope en Arizona y el Kitt Peak Observatory en Arizona, que se unirá el próximo año. Bajamos a México y tenemos el Large Magellanic Telescope. Y en Sudamérica finalmente tenemos algunos 200 kilómetros al norte de nosotros. Tenemos en el Llano de Chajnantor el observatorio ALMA y junto está el APEX también. Y todos colaboran para obtener excelentes calibraciones. Entonces déjenme hablar un poco de historia para los que nos están escuchando. Todo empezó con Einstein hace 100 años, quien escribió una ecuación muy hermosa, conocida como la teoría de la relatividad general. Es una ecuación clásica del siglo XX y explica lo que nosotros llamamos la gravedad, pero en realidad es geometría y explica la geometría del espacio-tiempo, que es determinada por el material contenido en el espacio. Entonces, si se conoce la materia, se conoce la geometría. Y también está la gravedad newtoniana, y en el caso de los objetos masivos tenemos la relatividad general. Schwarzschild tomó estas ecuaciones y se dio cuenta que si un cuerpo es lo suficientemente masivo, no solo curvaría el espacio-tiempo, también curvaría la luz de forma extrema, en curvas extremas, y capturaría la luz. Por eso hay un objeto que ni siquiera la luz puede escapar, y se terminó siendo conocido como agujero negro por esa razón. En este gráfico le mostramos cómo funciona eso. A la extrema derecha está el observador y a la izquierda está el agujero negro, y las líneas blancas son el camino que recorre la luz en cada dirección. Es el sentido que tomaría si estuviéramos lanzando una luz en el espacio. Y a la izquierda del agujero negro vemos la luz que se curva, y luego vemos la sombra. Un poco de historia personal. Mi padre creció en Santiago, hace cerca de 2 kilómetros de acá. Él subía en bicicleta al colegio, subía y bajaba en bicicleta para ir al colegio, y luego se mudó a Estados Unidos para ir al colegio. Y luego, cuando yo nací, escuché a mi padre hablar toda la vida de Chile, y cuando escuché hablar del EHT y de ALMA, fui el primer voluntario para venir, y tengo que decir que Chile superó mis expectativas. Es un país maravilloso, con gente maravillosa. Estoy muy contento de estar acá. Pasemos entonces el video y nos muestra cómo funciona el EHT. Entonces acá estas son las líneas de base entre las estaciones y la imagen que podemos obtener de eso. Mientras más líneas de base, más imagen tenemos acumulada, y luego tenemos esta tetera celestial. Claro, no vamos a hablarles de teteras, pero solo para mostrarles cómo funciona. Esta es otra visión también de la curvatura de la luz. Entonces en el 2017 una gran porción de esta colaboración salió al terreno a observar, y recolectamos petabytes de datos, es decir, discos duros, grupos de discos duros de muchos y muchos terabytes, que luego se combinaron. Nuestra meta hoy, o nuestro objeto de estudio, es la constelación de Virgo.
Los griegos tenían una imaginación muy fértil y la posición de las estrellas les sugirió que había una virgen en el cielo. Podemos usar este segundo para We can use the second to tell you that conferencias de prensa simultáneas que se realizan en todo el mundo con este mismo descubrimiento. Aquí tenemos Tokio, por lo menos Bruselas y Washington. Sorry, Jack. That's okay. We're waiting to roll a movie which will take us to the next. estamos esperando entonces el video que nos va a llevar a este momento mágico. Bueno, durante la campaña de observación, nuestros astrónomos fueron a 8 sitios en equipos de 4 a 8 personas, creo que 4 o 5 de nosotros acá en ALMA. Y los observadores trabajan toda la noche, se planifica mucho antes, se analizan las condiciones climáticas y cuando ya decidimos que esa va a ser la noche de observación, hacemos una observación de 5 noches, así que observamos las primeras 2 noches, perdón, las primeras 3 noches, eso. Luego descansamos 2 días porque estábamos cansados y volvimos a las 2 noches finales. El clima estaba perfecto en todos los sitios para que podamos hacer la interferometría de línea de base muy larga, que es la técnica que usamos, y es algo bastante raro tener buen clima en todos los sitios a la vez. Podemos tener tormentas en Hawái, en la península ibérica y en otros lugares también. Ahora tenemos un pequeño problema técnico que es, bueno, algo común en todas las presentaciones. Bueno, empezando entonces acá en el llano de Chanantor, vamos a la constelación de Virgo y hacemos un acercamiento. Hay un cúmulo de galaxias que es el cúmulo de Virgo, el mismo nombre de la constelación, y en el centro hay una galaxia que primero se identificó como Messier 87, nosotros la llamamos M87, y al acercarnos vemos este chorro espectacular saliendo hacia la derecha y más cerca aún llegamos a las escalas, a la escala del agujero negro y ahí lo tenemos. Ustedes lo están viendo. Lo están viendo. Consecuencia lógica de todo lo que él escribió, pero aunque sí sabíamos de su existencia, nunca habíamos visto uno y hay que ver para creer. Entonces ahora pueden verlo y lo pueden creer. Y déjenme decirles por qué lo creemos. Próxima diapositiva. Aquí agregué algunas dimensiones para guiarlos un poco. Esto hay que un rato para que lo puedan seguir viendo. ¿Qué tan grande es? Hay un anillo y su diámetro es de aproximadamente 43 microarcosegundos. Le puedo decir por qué exactamente es ese diámetro. Google les puede ayudar a entender un poco esto. Es 0,000, un montón de ceros y 28 grados. Y el grado referencia muestra mi dedo meñique. Si lo pongo frente a mí, es la escala de ese objeto, es aproximadamente el tamaño de un átomo en mi pulgar. Esa es la resolución que estamos viendo, una resolución muy fina, y es la única técnica que conocemos que nos puede dar esta resolución. Entonces tenemos este anillo de plasma en acreción alrededor del anillo,
It's a distance where light goes into orbit around the black Es la hole. distancia donde la luz entra en órbita alrededor Ring is about del 20 agujero microarc negro. seconds. And that's in fact the resolution Entonces of es a un light ancho de telescope. 20 microarcos segundos. Because the Earth is only so big, and we are Como working at el tamaño de la Tierra es 10,000 limitado, entonces kilometers, nosotros trabajamos en distancia de 10.000 kilómetros más o menos, y con razón de un milímetro nos permite obtener esta resolución de macrosegundos. Finally, to guide your eye, Entonces, para guiarlos un poco más, we have a little black hole. tenemos un pequeño agujero negro. Event horizon right back here. I'll give you a peek. Here's the black hole. Les voy a mostrar, aquí está el agujero negro, We really don't know what's behind the event horizon because that's pero no sabemos qué hay detrás del horizonte de The event eventos. horizon El horizonte de eventos is not part of our universe. no es parte de nuestro universo ya. Anything between that Cualquier photon cosa ring entre ese fotón, ese anillo de fotones y el horizonte de eventos se va para dentro del agujero negro y nunca más sale. O sea, apenas el material fuera del anillo de fotones es el que se puede observar. Next slide. So as I mentioned before, Entonces, como the le mencioné Astrophysical antes, Journal has el published 6 Astrophysical papers, Journal Letters and they're listed ha there publicado for you. 6 papers, First one 6 is an artículos. El overview primero of the whole deal. es un resumen de todos los resultados, escrito de una forma que ustedes puedan leer sin problemas. No es muy denso, no es muy complicado. Todo el material más complicado está en los otros artículos. Son 217 páginas muy entretenidas. El segundo artículo describe el telescopio en sí, el instrumento, los instrumentos de los telescopios. El tercer artículo detalla lo que hacemos con los datos que obtenemos de los telescopios. Son petabytes de datos, 3,5 petabytes en el caso de las observaciones de 2017, que grabamos y calibramos y pasamos al equipo de procesamiento y que hace la reducción de los datos. El quinto artículo habla de simulaciones de magnetohidrodinámica relativista general, GRMHD en inglés, es decir, el tipo de trabajo científico que tenemos que hacer para estudiar el disco de acreción teóricamente. Y el sexto artículo usa esas simulaciones para entender qué son esas imágenes que les he estado mostrando. Entonces, cuando obtuvimos los datos por primera vez, nos dividimos en 4 equipos que trabajaron de forma independiente, sin comunicar entre ellos, con códigos diferentes, y los mismos tuvieron resultados muy diferentes, muy similares, imágenes muy similares. Entonces, al usar 3 técnicas de imágenes muy diferentes, pudieron obtener estas imágenes similares. The little circle down there is this 20 microarc second resolution. So again, that again shows you Son resoluciones de 20 microarcos segundo y que se muestra un poco difusa. Hay pequeñas diferencias entre las imágenes, pero eso es ruido básicamente. No solo encontramos las mismas imágenes, sino lo dividimos por cada noche de observación. Y las 4 imágenes son matemáticamente las mismas. Hay pequeñas variaciones que podrían corresponder a cambios en este gran cuerpo que va cambiando con el tiempo, pero no se sabe si ciencia cierta. Aquí se muestra un poco lo que pasa en el artículo sobre la simulación, los códigos de simulación. Están los modelos teóricos, se calcula lo que hace el disco de acreción, se calculan las emisiones y se obtienen estas imágenes, estas simulaciones. De eso extraemos una estimación del diámetro del anillo. Eso, de ahí vienen los 43 microarcos segundos. Hay otros parámetros también que tienen que ver con la orientación del objeto. Eso, algún material más para los astrónomos, no creo que les interese tanto. Es un agujero negro y es muy bacán. Y bueno,
Este es el objeto finalmente que tenemos y nuestros parámetros finalmente se alinean con el chorro que habíamos observado. Y llegamos entonces al radio y la masa, que es 6.500 millones veces más que nuestro Sol. Esta es la masa de este agujero negro. El radio del Schwarzschild, el horizonte de eventos, son 4 veces la órbita de Neptuno y es tan grande como toda la heliosfera, es decir, todo el espacio donde los cometas, el Sol y todos los cuerpos celestes viven en nuestro entorno. Y eso viaja a la velocidad de la luz. Entonces este círculo, en vez de tomar cientos o miles de años, tarda simplemente algunos días. Entonces piensen sobre eso. Finalmente hay 2 estimaciones anteriores, de que una era 6,2 mil millones y la otra estimación de la masa tiene que ver con el gas, que era más o menos un factor 2 veces menor. Entonces confirmamos con esta estimación anterior y la refinamos, y la gente que trabajó en la dinámica de gas tienen que argumentar o analizar dónde se equivocaron o mostrarnos cuál es su argumento para y la gente que trabajó en la dinámica de gas tienen que argumentar o analizar dónde se equivocaron o mostrarnos cuál es su argumento para ahí lo tenemos. ¿Qué sigue? Bueno, tenemos muchos más datos de 2017 que aún no se publicaron. Elegimos al M87 porque sabemos que todos ustedes estaban ansiosos por saber cuál era la historia. Ahora podemos publicar todo. Tenemos también datos de 2018 de Groenlandia. Tomamos más datos y 2 veces más bandas de frecuencia. Entonces podemos confirmar estos datos y agregar algunos otros datos, pero más que todo confirmar estos que acaban de ver. Otra cosa es que vamos a agregar más telescopios. NOEMA tuvo sus primeras pruebas esta semana. Kitt Peak aún está bajo construcción, pero más telescopios significa más líneas de base e imágenes más precisas. Y finalmente vamos a trabajar en mejorar la tecnología, aumentar el ancho de banda para poder captar más frecuencias y mejorar la sensibilidad. También frecuencias más altas para mejorar la resolución. Y si encontramos un planeta más grande, podemos construir un telescopio aún más grande y tener telescopios en el espacio. Como Júpiter es el planeta más cercano, creo que no vamos a tener ningún telescopio allá. Tenemos que realmente poner cosas en órbita en el espacio, telescopios que puedan significar una línea de base más amplia y finalmente mejores imágenes. Esta fue mi última diapositiva, me parece. Muchas gracias, Jeff. Bueno, ahora mi colega Violeta, que trabaja acá en ALMA, va a hablar un poco más.